Bienvenidos y bienvenidas a Experiencias en Psicoterapia Breve Estratégica. Hoy estamos con Roberta Milanese. Hola, Roberta. Hola María, hola a todos. Estamos en directo, como sabéis, desde la página del Facebook del Centro de Terapia Estratégica. Soy María Martín de Pozuelo, la coordinadora en España del Centro de Terapia Estratégica, y como cada jueves tendremos a un profesional compañero que nos ayudará a profundizar en uno de los argumentos dentro del modelo estratégico, y en particular hoy hablará Roberta sobre cambiar el pasado, en concreto transformar las heridas en cicatriz, superar los traumas desde la terapia breve estratégica. Roberta, es un placer volver a tenerte aquí. Bienvenida. Es un placer mío, María. Muchas gracias por la invitación. Y mientras que las personas se van conectando poco a poco y comienzan a poder vernos y visualizarnos, me gustaría, Roberta, como siempre, hacer un breve resumen de tu currículum y toda tu trayectoria profesional para las personas tanto que te conocen como que no, o las que en un momento determinado puedan escucharte por primera vez. ¿De acuerdo? Sí. Pues Roberta es psicóloga y psicoterapeuta, además de investigadora del Centro de Terapia Estratégica en Arezzo. Es docente en Italia y en otros países, tanto del máster de terapia breve estratégica como el de comunicación estratégica, problem solving y coaching, y es la responsable organizativa de la sede que hay en Milán de la Escuela Empresarial de Giorgio Nardone. Autora de numerosos libros y artículos, muchos de ellos traducidos al español, como puede ser Coaching Estratégico, Cambio Estratégico, y en concreto uno de ellos, Cambiar el Pasado, que junto con Federica Cagnoni escribieron en relación al argumento que hoy tendremos ¿no? sobre la mesa, podríamos decir, Roberta. Me gustaría, si te parece, saludar a alguna de las personas que nos están siguiendo, y que tengo que agradecer porque muchos de ellos nos siguen cada jueves. Así que gracias, como siempre, por hacernos compañía y hacer de este momento algo más enriquecedor, como siempre. Roberta os pondrá las primeras preguntas y luego vosotros podéis preguntar, y como sabéis, podéis hacerlo a lo largo de la entrevista o posteriormente. Y están con nosotros hoy Ángela, por ejemplo, desde Mallorca, Sergio, Vilma, Dolores desde Barcelona, Glenda también desde Ecuador. Y sin quitar mucho más tiempo, me gustaría poder empezar con este argumento para que dé tiempo, ¿no?, a hablar sobre él. Roberta, es particular, ¿no?, que desde el modelo estratégico, como bien saben las personas que conocen, ¿no?, alumnos o ya colegas o profesionales que han estudiado el modelo, hablar de trauma desde nuestro enfoque es algo particular, y me gustaría que, por favor, pudieras explicarnos qué es lo que significa trauma desde un punto de vista estratégico. Claro, que el hablar de trauma desde un punto de vista estratégico nos permite corregir una idea que muchas veces los estudiantes de terapia estratégica, pero la gente en general piensa, o sea que nosotros los estratégicos no estamos interesados nunca en el pasado, o peor, que pensemos que el pasado no es interesante, no es importante. Claro que esto es una idea equivocada, porque todos nosotros somos el fruto de nuestro pasado. Claro que eso no significa que para solucionar algo en el presente se tenga que trabajar en el pasado. El concepto de trauma es lo que más nos ayuda a comprender cuál es la distinción para nosotros sobre el tema del pasado, sobre qué se tiene que trabajar y no. Y me gustaría partir con el primer concepto de trauma, digamos el concepto clásico, lo que encontramos también en el diagnóstico de trastorno de estrés postraumático. O sea, la idea de un evento, un suceso catastrófico, único,
muy grande que es como si produjera una herida entre un antes y un después. Es un evento muy fuerte, podríamos decir desde un punto de vista lógico que produce un cambio catastrófico negativo. Quien vive este tipo de trauma normalmente vive como si este momento preciso hubiera cambiado por siempre su realidad. Antes era de un tipo y ahora es de otro. En este tipo de trastorno, la característica principal es que este pasado sigue invadiendo el presente. Son situaciones en las que la persona sigue teniendo imágenes, pensamientos, olores, sensaciones relacionadas al trauma. Podemos decir que incluso desde un punto de vista neurofisiológico es como si el pasado se hubiera quedado entrampado en nuestra memoria a breve plazo y siguiera comunicando, ¿no?, con nosotros, pesadillas y todo. Y en este caso, lo que le parece la cosa mejor a la persona que hacer es intentar no pensar en el pasado, es intentar echar esas sensaciones, pensamiento, con el efecto que se mantiene más en el presente. Y claro que esta es la situación en la que es evidente que el problema está en el pasado, en el trauma. Pero tenemos otra concepción desde un punto de vista estratégico del concepto de trauma, lo que podemos llamar los traumas acumulativos. O sea, se trata de traumas que no han creado un cambio catastrófico. Pueden haber sido pequeños traumas continuos que con un efecto que podemos definir de cambio gradual han generado en la persona un trastorno. Por ejemplo, lo que está pasando mucho, Italia es un país muy sísmico, ¿no?, con muchos terremotos en algunas zonas de Italia, y en los últimos años hemos tenido bastantes. Y hay personas que, aunque no hayan vivido un terremoto muy fuerte, ¿no?, que no hayan vivido una experiencia verdaderamente de grande terremoto, pero han vivido momentos de terremotos continuos diferentes que han desarrollado, por ejemplo, un trastorno fóbico obsesivo, otro tipo de trastorno. O, por ejemplo, otras situaciones, si pensemos en chicos que han sufrido experiencias de bullying, no muy grave, pero rechazos, bromas, repetido en el tiempo y que le ha condicionado muchísimo su manera de relacionarse con los demás. Y se podrían ser muchos ejemplos diferentes. En este caso, no tenemos un pasado que invade de manera concreta el presente, pero podemos decir que es como si hubiéramos una sombra hacia el futuro. O sea, muchas de estas personas viven una sensación de angustia hacia el futuro, como si lo que le pasó en el pasado fuera una condena de la que no se puede escapar. Y claro que esta es una grande diferencia en la percepción de las personas en sus soluciones intentadas, o sea, en cómo están intentando gestionar lo que han vivido, que crea una diferente tipología de tratamiento. Por eso, como sabes, María, nosotros siempre clasificamos a partir de la tipología de tratamiento que se necesita. Ahora nos gusta distinguir esas dos categorías. Vale. Entonces, podríamos decir que estas dos categorías que nos hablas, ¿no?, marcan una intervención distinta, y podrías ayudarnos a profundizar cómo se interviene, por ejemplo, desde un trastorno de estrés postraumático, ¿no?, cómo se cataloga dentro de la comunicación, dentro de la psicología, entendemos. Claro, y esta es como decía antes, es el trastorno típico relacionado al trauma, cuando tenemos esta herida improvisa. Como te decía, en este caso, la reacción de gestión principal de la persona es este intento de olvidar el pasado, ¿no? Y el intento de olvidar el pasado genera un efecto paradoja que lo mantiene siempre
presente. Y claro que esa no es la única reacción o solución intentada, tenemos otras, pero es la principal, la que podemos decir caracteriza este tipo de trastorno. Desde un punto de vista emocional, la persona puede sufrir diferentes emociones. Si ha habido un trauma fuerte, tiene mucho miedo, pero puede tener también dolor, por ejemplo, si ha perdido algo que puede ser un ser querido, pero también una seguridad o una facultad personal, ¿no? O muchas veces rabia, ¿no? Por ejemplo, en este momento estoy viendo una mujer que un día volvió a su casa y encontró al marido muerto, muy joven, muerto en el sofá, ¿no? Y que ha venido a verme después de meses porque ella sigue con esta imagen del marido muerto, con todo lo que le ha pasado en aquel momento, con un tiempo que se ha engrandecido muchísimo y en su percepción y no consigue tener otro recuerdo del marido, ¿no? Este es un ejemplo de postraumático típico. Es como si este momento se hubiera parado en su cabeza y ella no consigue recuperar ningún otro tipo de recuerdo del marido anterior a este momento. Cuando estamos en una situación de este tipo, desde un punto de vista estratégico, utilizamos una maniobra particular que se llama novela del trauma y que consiste en el pedirle a la persona que cada día vuelva a recordar aquel momento preciso del trauma, escribiéndolo como si fuera una novela. La lógica de esta técnica es la que ya ha sido demostrado, la lógica para solucionar un trastorno postraumático, que necesita siempre la revocación voluntaria del trauma, ¿no? Eso es lo que la comunidad científica ha demostrado. Para solucionar este tipo de trastornos se necesitan técnicas que pongan a las personas a revocar lo que ha pasado. Lo que para nosotros es muy poderoso de esta potente de esta técnica es el hecho de que hacerlo escribiendo permite de manera muy rápida sacar desde dentro hacia afuera todas las imágenes, las sensaciones, los recuerdos, creando una habituación de la persona en el hecho del escribir y hacer como pasar sobre la carta todas las emociones que se quedan allí. Y esto en pocos días, eso es muy interesante, produce un cambio muy fuerte en la percepción de la persona. Es como si se creara una distancia entre ella y su trauma. Y cuanto más procede esta tarea de escritura, más disminuyen los recuerdos, las imágenes, todos esos pensamientos que invaden. Y la verdad, María, es que yo sigo sorprendiéndome, ¿no? De cuánto rápido puede ser el desbloqueo de este tipo de situación, incluso en traumas verdaderamente fuertes. O sea, es increíble cuánto se puede desbloquear rápidamente este aspecto del trastorno. Claro que ya luego podemos tener complicaciones diferentes, pero es muy sencillo si la persona acepta seguir esta indicación que, claro, es una indicación difícil de aceptar y necesita grandes habilidades comunicativas y relacionales del terapeuta para guiar a la persona a aceptar como de cuidar su herida para que se convierta en una cicatriz. Pero claro que cuidar una herida, no, si tengo que tocarla, al principio duele mucho, pero claro que es algo que al final me permite convertir la herida en cicatriz. Vale, entonces, esto sería esta parte, ¿no? Como tú has dicho, ¿no? Lo entendido como un trauma a un nivel catastrófico, pero luego nos hablabas también de un trauma que es acumulativo. En este caso, ¿cómo sería y cómo se abordaría?
Claro, esa es una situación diferente, porque en este caso la persona vive siempre la percepción de que ha habido un cambio en su vida. ¿Por qué estamos enfocados en la idea del trauma? Porque eso es la percepción de la persona. La persona llega a pedir una ayuda y nos explica que le han pasado cosas repetidas en el tiempo a partir de las cuales su vida ha cambiado, ¿no? Por lo tanto, no enfocarnos en el trauma, no tener cuenta del trauma, sería perdernos una parte importante de la percepción y del vivido de la persona. Claro que en este caso, esos traumas repetidos que, como te decía, han portado a un cambio gradual muchas veces en el percibido de la persona, no ha habido el rayo, ¿no?, improviso, sino una acumulación progresiva, puede llevar a la persona a soluciones intentadas diferentes, o sea, a intentar gestionar su percepción de manera diferente. Por ejemplo, antes hablaba de terremoto, ¿no? Hay personas que han vivido diferentes momentos de terremotos y que aunque en este momento han pasado tiempo y los temblamientos son muy pequeños, siguen con precauciones, que duermen en el sofá, no han vuelto a dormir en su cama, o duermen vestidos o con los zapatos allí al lado, o sea, están tomando unas precauciones que en el momento es como si le permitieran sentirse mejor, ¿no? Pero al mismo tiempo es como si le confirmaran que de un momento a otro va a pasar algo terrible. Y claro que en este caso se tendrá que intervenir sobre las precauciones, o pueden tener evitaciones. O, por ejemplo, antes hablaba del tema del bullying, ¿no? Muchas veces yo veo en terapia incluso adultos que refieren que no consiguen crear relaciones, a veces de amistad también, pero amorosas, porque han vivido muchas experiencias de rechazo, de bromea, que sigue interfiriendo en su vida. No tienen en este momento recuerdos, pensamientos relacionados al pasado, o sea, el pasado está en el pasado, pero es como si proyectara una sombra negra que impide ver un futuro, ¿no? En este caso, por ejemplo, la solución intentada de esas personas es rechazar por miedo a ser rechazado. Y habrá que trabajar sobre esta solución intentada. En este caso del trauma acumulativo, tenemos otra característica muy particular, que además del miedo, del dolor, de la rabia que la persona puede vivir, muchas veces se produce una sensación de angustia. La angustia es muy diferente de las demás sensaciones y emociones, porque en la percepción de angustia hay una percepción de condena, de certitud, de certeza que nunca podrá ser diferente en mi vida, que nada va a ser diferente en mi vida, porque es como si los traumas pequeños que he vivido, ¿no?, hubieran cambiado por siempre mi realidad. Y si se tiene que trabajar sobre la angustia, muchas veces se tiene que adaptar muchísimo la intervención, porque será necesario que el terapeuta haga vivir a la persona experiencias de cambio en el que esta condena ya no está fuerte, ¿no? Claro. Por lo tanto, claro que aquí podemos tener tipos de trastornos diferentes, que están todos acumulados por esta acumulación de traumas, pero que se tratarán de manera diferente a según de la solución intentada de la persona. Vale. Y entonces, cuando me hablas y estás hablando de esta experiencia, ¿no?, de trauma acumulativo, no puedo evitar, Roberta, que me venga en mente la situación actual que vivimos, ¿no? Que probablemente todos tenemos esta ¿no?, sensación constante y podríamos, o sea, tú podrías ayudarnos a poder ver si hay algunos puntos en los que podríamos evitar, por ejemplo, como la situación actual en la que vivimos, que se pueda prevenir cierta tipología de traumas.
Claro, nuestra reflexión en este momento, claro, como creo la de muchos, ¿no? Personas que hacen nuestro trabajo, es la idea de ahora estamos en una situación que podría convertirse en un trauma acumulativo, ¿no? Porque a partir de marzo estamos viviendo cada día, ¿no? Con olas diferentes de percepción de peligro, una acumulación de situaciones potencialmente traumáticas. Digamos que en este momento estamos en un presente que tenemos que gestionar. Y si gestionamos bien este presente, quizás eso nos pueda ayudar a evitar la formación de un trauma acumulativo. Y hay algunas pautas, algunas sugerencias, ¿no? Es claro que la idea de prevención siempre tenemos que pensarla como tendencia, o sea, ¿no? Con lo que podemos hacer para ayudarnos, ¿no? Y hay varios aspectos, porque en este momento la situación que estamos viviendo nos estimula desde el punto de vista de todas las emociones, porque podemos tener miedo, ¿no? Miedos diferentes, miedos a enfermarnos con el COVID, miedo a la crisis económica, miedos a perder nuestros hábitos, nuestra, ¿no? Vida. Podemos tener mucho dolor, ¿no? No solo por quien ha perdido personas caras, sino también la pérdida de nuestra vida. Como te comentaba antes, en este momento, a partir de hoy, en algunas regiones de Italia, como la Lombardía, donde yo vivo, hemos vuelto al confinamiento, ¿no? Lo que teníamos en marzo, o sea, no se puede salir, y claro que eso es la sensación de pérdida de tu cotidianidad, ¿no? De tu vida, de tu posibilidad de ver a los seres amados, y claro, hay aunque no la persona no esté viviendo un luto, hay mucho dolor. Y lo que estamos viendo ahora, mucho más que anterior, yo creo que eso está pasando en muchos países, es mucha más rabia, porque en marzo, abril es como si este COVID nos hubiera tomado así, de repente, ¿no? Sin que lo esperamos. Ahora la gente tiene mucha rabia hacia el gobierno, todo el mundo la piensa de manera diferente y ya sabes lo que está pasando. Por lo tanto, gestionar en este momento esta situación necesita ser equilibrista en todas esas emociones. Por lo tanto, algunas sugerencias. En primer lugar, evitar alimentar estas emociones de manera descontrolada. ¿Y cómo podemos alimentarlos? En la manera que nos parece la que mejor para limitarlos, quejándose. No, todo el mundo en este momento piensa que si se queja, si socializa lo que piensa, vale, me quito, ¿no? Esas sensaciones. La realidad es que funcionamos al revés. Cuanto más nos quejamos, cuanto más socializamos lo que sufrimos, nuestro miedo, rabia y dolor, más lo hacemos empeorar. Por lo tanto, en este momento se tendría que evitar seguir hablándolo, comentándolo, y no solo en el hablar, ¿no? Entre personas. En este momento tenemos estos fenómenos de las redes sociales que es terrible desde mi punto de vista, porque todo el mundo está escribiendo, que es como hablar, o leyendo, y ahora todo el mundo se enfada con quien la piensa como él, porque vale, estamos de acuerdo, se enfada aún más con quien no la piensa como él. Y cuanto más está leyendo, más empeora la rabia y todo. Por lo tanto, la primera sugerencia, limitar el hablar de esto, evitar las quejas y limitar muchísimo esto, seguir leyendo y comentando en la red. Y al mismo tiempo reduciendo la fuente de informaciones, ¿no? Que seguimos, porque hay gente que está ahí enganchada todo el tiempo, cuántos muertos hay, qué dicen, qué han dicho, y eso hace subir sobre todo la angustia y el miedo.
Luego hay que aceptar que estamos viviendo en un momento de incertidumbre que nos permite prever el futuro. La realidad es que nunca podemos prever nuestro futuro, ¿no? Pero en este momento parece mucho más claro. Y, vale, y eso significa, por un lado, enfocarnos mucho más en el aquí y en el ahora, dedicarnos a lo que tenemos que hacer, nuestros deberes, sí, lo que tenemos que hacer desde un punto de vista de deberes, vale, trabajo y todo, pero al mismo tiempo inserir cada día unos momentos de placeres. Claro que muchas veces los pacientes me dicen, vale, pero ¿qué puedo hacer que no puedo salir? Es verdad, pero hay que encontrar algo que fuera escuchar una música, mirar una peli, llamar a los amigos, cocinar algo para quien le gusta, o sea, dedicarnos momentos de placeres y mantenernos enfocados en nuestro presente. Si al mismo tiempo, si estamos viviendo esto con una sensación de angustia, nos puedes ayudar a imaginarnos qué haremos en un futuro agradable, ¿no? ¿Qué haría cuando todo esto se habría acabado, ¿no? Y imaginarnos, por ejemplo, volver a viajar, si nos gusta viajar, a volver al gimnasio o al restaurante, todo lo que nos gustará hacer para mantenernos abiertos el futuro, ¿no? Eso nos sirve para evitar la sensación de condena de la angustia. Al mismo tiempo, para evitar la trampa terrible del piensa positivo, si nos vivimos esa sensación de angustia, dolor o miedo, es mejor que cada día nos tomamos un tiempo para concedérnosla. Yo digo siempre que si yo sé que por la mañana me despierto y vivo esas sensaciones, por la mañana me tomo mi tiempo, es como decir, me hundo en mi miedo, en mi dolor, me lo sufro todo hasta que pueda bajar al fondo y luego subir. Y cuando me lo haya vivido, concedido desde un punto de vista emocional sin reprimirlo, entonces puedo empezar mi día y luego podré también inserir algo placentero, ¿no? Y claro, y la última sugerencia es en relación a toda nuestra estrategia también de precauciones que nos están sugiriendo, prescribiendo para protegernos. Por ejemplo, mantenernos flexibles, ¿no? Lo que ese riesgo desde un punto de vista psicológico es que si nos ponemos demasiado rígidos sobre algunos temas, por ejemplo, el tema de la limpieza o de las precauciones, luego podríamos, ¿cómo se dice? Al final, no conseguir flexibilizarnos otra vez. Por lo tanto, manteniendo claramente todas las precauciones sanas que ahora tenemos que tener, mantenernos flexibles sin irridirnos demasiado. Y yo creo que esas son más o menos las cosas más importantes para seguir andando su nuestra cuerda, ¿no? Con la barra para atravesar los tiempos del COVID. Vale, gracias Roberta, porque considero que esto, ¿no? Consejos son importantes más en esta situación actual que estamos viviendo, tanto en Italia como en España también, y entiendo que en otros países, ¿no?, que nos están viendo de Latinoamérica es lo mismo. Pues Roberta, ahora viene el momento de las preguntas del público, que algunos ya han comenzado a preguntar y que algunos alumnos, tengo que comentarte, me han escrito porque hoy no podían estar en directo, pero querían ¿no?, que pudieras responderles algunas dudas que ya sabiendo de lo que ibas a hablar querían hacerte. La primera pregunta la hace Glenda y ella quiere saber si entenderías entonces que el tratamiento de un trauma de tipo acumulativo se debería trabajar en las emociones y percepciones más sobresalientes y evidentes para luego trabajar otros temas.
Esa es una pregunta difícil porque no siempre las emociones que la persona nos manifiesta son las principales. Por ejemplo, la mujer de la que os hablaba antes, la que ha encontrado su marido muerto, ella manifestaba muchísima rabia, ¿no? Ella seguía diciéndome, ¿por qué me lo han, ¿cómo se dice, portado vía? ¿Por qué me lo han... Porque se ha ido, porque se ha ido sería, ¿no? Porque, però no è perché se ha ido, perché, Maria, perché me lo hanno portato via. Porque se lo han llevado. Porque se lo han llevado, o sea, ella manifestaba mucha rabia como si hubiera una entidad, ¿no? Que se lo había llevado. Y claro, que esta era la emoción fuerte que manifestaba, pero esta era la manifestación de un dolor muy profundo. Por lo tanto, lo que tenemos que comprender es cuál es la emoción principal, digamos, la que sobre la que se están organizando las soluciones intentadas de la persona, ¿no? Porque a veces yo puedo ser, por ejemplo, tener mucha rabia porque no consigo hacer cosas, pero no consigo hacerla por miedo, ¿no? Por lo tanto, trabajar sobre la rabia sería trabajar sobre una emoción, pero que no es la que está manteniendo, digamos, el sistema perceptivo reactivo del trastorno. Y espero haber contestado a la pregunta, que era bastante compleja. De acuerdo, vale. Entonces, en esta línea, ¿no? Que comenta Roberta, por ejemplo, un alumno me decía, ¿no? Que si trabajas después de trabajar este tipo de traumas, hay otras cosas o elementos que tienes que trabajar. Claro, sí, sobre todo en el trastorno de estrés postraumático, como te decía, con la novela del trauma podemos tener un desbloqueo de esta invasión continua del pasado en el presente, pero muchas veces eso no es suficiente para solucionar todos los efectos del trauma, porque, por ejemplo, por el trauma la persona ha empezado, por ejemplo, a evitar hacer cosas. Imaginemos un trauma de coche, un accidente de coche terrible, ¿no? En el que la persona ha muerto a alguien o ha sufrido mucho daño y la persona puede seguir con esas invasiones del pasado, imágenes y todo, pero al mismo tiempo evitar conducir otra vez o evitar ir en coche, o puede, por ejemplo, pedirle a alguien que conduzca en su lugar. Claro que el hecho de haber vuelto a poner el pasado en el pasado, en estos casos es el primo paso terapéutico. Luego habrá que intervenir sobre lo que son las demás soluciones intentadas, o sea, trabajar para romper la evitación, para que la persona vuelva a conducir, para romper la petición de ayuda, porque el hecho de no seguir con la invasión del pasado por sí misma normalmente no desbloquea todo, solo desbloquea este efecto. O sea, a veces puede desbloquear otros aspectos, pero en la mayoría de las cosas no. Por ejemplo, imaginemos un trauma pasado de natura sexual, ¿no? Un abuso. Y podemos imaginar tener una chica que, por ejemplo, sufre un trastorno de la alimentación. Y claro, María, no quiero decir que el trastorno de la alimentación es el efecto del trauma, ¿eh? Es solo que es una correlación que se puede encontrar. Y yo puedo trabajar sobre el tema del abuso, pero al mismo tiempo necesito trabajar sobre el trastorno de la alimentación. Aunque pueda relacionar el trastorno de la alimentación como algo que se ha producido, por ejemplo, como estrategia defensiva en relación al trauma, el hecho de trabajar
trabajar sobre el trauma por sí mismo no desbloquea el trastorno de la alimentación, ¿no? Por lo tanto, en esos casos, la novela del trauma, trabajar sobre el trauma puede ser el primer paso, pero luego hay que trabajar sobre lo que la persona sigue manifestando o sufriendo para llegar a la total resolución del problema del trastorno. Claro, de acuerdo. Ahora, y en esta línea, por ejemplo, ¿no? José nos preguntaba, ¿no? Si entiendo que tiene relación, ¿no? Preguntártelo ahora, Roberta, si la comunicación, por ejemplo, cuando se trabaja con este argumento, cuando, ¿no? El trauma, tanto si sea acumulativo, ¿no? O como comentabas antes más del trastorno de estrés postraumático, tiene que ser de alguna forma diferente que ayude a la persona ¿no? a acogerla, ¿no? En esta situación. Claro, cuando se trabaja con personas traumatizadas, la comunicación y relación, yo diría que son la parte más importante de la terapia, porque son personas que necesitan ser cuidadas desde todo punto de vista. Y por un lado, el terapeuta tiene que ser muy acogedor, crear un clima muy cálido en el que la persona se pueda sentir protegida, comprendida, no juzgada, ¿no? Por lo tanto, tiene que ser muy cálido en la relación, pero al mismo tiempo, quien sufre el efecto de un trauma necesita una ayuda rápido. Los postraumáticos, sobre todo, viven una situación de sufrimiento muy fuerte. Por lo tanto, el terapeuta al mismo tiempo tiene que comunicarle que es un técnico especializado, o sea, que él tiene aquel control que la persona siente haber perdido por el trauma. Por lo tanto, es muy importante que el terapeuta consiga comunicar esta oscilación continua entre te escucho, te comprendo, estoy aquí por ti, pero habrá que hacer cosas, aunque sean dolidas, para solucionarlo. Y es bastante difícil como posición comunicativa y relacional. Por ejemplo, te hablaba antes de la novela del trauma, ¿no? Y te decía que la novela del trauma es una tarea, una indicación, una técnica verdaderamente rápida en sus efectos. Y en realidad, si tú ves nuestros resultados sobre la eficacia del protocolo del trastorno de estrés postraumático, te das cuenta de que solo hay dos categorías: los casos completamente resueltos y los casos inmutados. O sea, no hay gradaciones, poco mejorado, mucho mejorados, porque si la persona sigue la indicación de la novela del trauma, soluciona al 100%. Si la persona no lo sigue, no cambia nada. ¿Y qué hace la diferencia en este caso? La habilidad del terapeuta para guiar la persona a atravesar este túnel negro a través del que tiene que pasar para salir afuera, que es la novela del trauma. Por lo tanto, en este caso el terapeuta tiene que no solo trabajar sobre la relación, sino también sobre la comunicación. Por ejemplo, cuando empiezo a prescribir la novela del trauma, yo adelanto a la persona que lo siento mucho porque tengo que pedirle que haga algo que será verdaderamente doloroso, que me disculpo por tener que pedírselo, pero que es la manera más rápida y eficaz que yo no conozco para ayudarla. Puedo utilizar la imagen de la herida y decirle: en este momento tenemos que poner un ungüento que quema sobre tu herida, pero para ayudarla a convertirse en cicatriz. Y son momentos de comunicación muy cálida, de contacto emocional muy fuerte. O sea, cuando se trabaja con estas personas es una emoción muy fuerte por el terapeuta también. O sea,
podríamos decir que los neurones espejos, ¿no? Se activan mucho, o sea, es muy fuerte la sensación de, podría decir, de conmoción que el terapeuta vive, ¿no? Porque si no te enganchas de esta manera, claro, manteniendo tu distanciamiento, ¿no? Que te permite ayudar, pero la comunicación en la relación no funciona. Si el otro te percibe como demasiado frío, no se siente acogido y no aceptará hacer algo tan difícil al principio, al principio. Cierto. Vale. Sí, no como decías, ¿no? Esta parte, ya en sí mismo la comunicación de modelo estratégico es importante en este tipo de casos, ¿no? Hay que tener una destreza. Sí, sí, verdaderamente importante. Sabes que en terapia estratégica, ¿no? Siempre decimos que hay que hacer todo lo que es necesario, nada más. Y hay situaciones, trastornos en el que podemos decir que la comunicación y la relación tiene un peso menor en la eficacia de la terapia. En el caso de los traumas, la comunicación y la relación son la mayoría de la terapia, ¿no? Fuera soltanto porque son lo que permiten a la persona dejarse llevar por recorridos particulares, ¿no? Por lo tanto, sí, hay que entrenarse mucho desde este punto de vista. De acuerdo. Luego, Roberta, hay dos personas, Pepe y Ramundo, que no hacen referencia a dónde poder encontrar ¿no? esta información de la que nos estamos hablando. Vale, tenemos el libro que ya tú comentaste antes, que se llama Cambiar el pasado, y es un libro escrito con la compañera Federica Cagnoni, donde podrás encontrar toda la terapia del trastorno de estrés postraumático, o sea, digamos, la primera categoría del que hemos hablado. En este momento, y por eso te agradezco mucho, María, la invitación sobre este tema, con la compañera Federica Cagnoni, pero con el profesor Giorgio Nardone, estamos escribiendo otro libro sobre la terapia estratégica de los traumas, que incluirá esta diferente categorización en las que la realidad es que lo estamos desarrollando y podría ser que vamos cambiando algo en la organización, pero la idea en este momento es tener 3 partes, un poco como lo hemos organizado, o sea, cuando el trabajo del trauma es volver a poner el pasado en el pasado, cuando se trabaja en el trauma, que es como una sombra que impide ver al futuro, y cuando el trabajo lo estamos viviendo en el presente, ¿no? Cómo gestionarlo mientras lo estamos viviendo para que no se convierta en un trastorno. Y eso saltará en los primeros meses del 2021 en Italia y yo creo unos meses después en castellano, porque siempre es la lengua en la que salen pronto nuestros libros. Sí. Sobre estos temas, María, no tiene a que ver de manera precisa con los traumas, pero quiero sugerirlos también el nuevo libro de Giorgio Nardone, La solitudine, que está a punto de salir en español también, porque claro, que aunque no hable de trauma de manera específica, pero tiene mucho que ver con la gestión de una situación de solitudine. ¿Se dice solitudine en español también? Sí, soledad, perdóname, soledad, vale, porque algo no me sonaba, ¿no? De soledad. Y claro que en este momento sobre todo es un tema muy, muy importante, ¿no? Por lo tanto, aconsejo quien trabaja con traumas también este libro, porque es verdaderamente nos da una imagen muy amplia del tema de la soledad y de cómo se puede trabajar sobre este aspecto que muchas veces hace parte de los vividos postraumático y traumático en general. Sí, importante igualmente como hablábamos antes, ¿no? En la situación actual en la que estamos. Claro, claro. Bien, y además que decías, ¿no? Que el libro será saldrá en español en poco. Este fin de semana es el seminario
justo, ¿no? Del proceso. Claro, claro, sí, se tiene seminarios sobre todo, sobre esto. Anticipo ya también que será en español en el 2021 en los primeros meses, o sea que en breve saldrá toda la información igualmente. Y pues, seguimos, que hay más preguntas. Por otra parte, Roberta, Claritza le gustaría saber, ¿un trauma de infancia que se arrastra en el presente como un adulto, cómo se trabajaría? Vale, esa es una pregunta muy amplia, ¿no? Depende de cuáles son los efectos de este trauma infantil en el presente. O sea, en este momento, ¿de qué manera la persona siente que este trauma la está, está influyendo, ¿no? Porque lo que es importante es, yo diría que es una grande diferencia entre nuestro enfoque y otros enfoques, es que para que nos ocupamos de un trauma, el trauma tiene que seguir vivo en la percepción de la persona. O sea, no ser una construcción, una construcción teórica. A veces hay planteamientos terapéuticos cuyo objetivo es seguir buscando traumas en el pasado. Pero como sabes, eso lo han demostrado estudios científicos, a veces, sin quererlo, esta búsqueda un poco obsesiva genera creaciones de traumas que en realidad no hemos vivido, porque nuestra memoria es muy reconstructiva, ¿no? Por lo tanto, es importante averiguar con la persona que lo que nos estás refiriendo es algo que está interfiriendo en su vida ahora y no el efecto de una reconstrucción de algo que habría podido haber pasado, ¿no? Siempre nosotros trabajamos en el presente, o sea, aunque fuera un trauma de la infancia, la trabajamos en el presente. Por ejemplo, cuando nos llevan adultos que han vivido traumas como abusos o algo parecido y que, claro, ¿no? Y que siguen de alguna manera afectando su vida. Por ejemplo, estoy pensando en una señora que ha venido a verme por un trastorno de la alimentación que se ha solucionado y ahora estamos tratando de mejorar su vida sexual porque ella nos consigue dejarse llevar por el placer con el marido, porque cuando empieza a vivir el placer vuelve a recordar cuando fue abusada por un tío cuando era niña, ¿no? Eso sí es un ejemplo de eso sería un trauma acumulativo porque le había pasado, eran abusos, digamos, leves, no violentos, pero repetidos, ¿no? Que no la habían llevado a desarrollar un trastorno postraumático, pero que le están impidiendo dejarse ir a las sensaciones placenteras cuando empieza a vivirlas, ¿no? Por lo tanto, hay que distinguir de qué trauma infantil y sobre todo si este trauma infantil sigue interfiriendo con el presente, porque a veces hay personas que lo han vivido, ya lo han elaborado, metabolizado y no hay que volver ahí, ¿no? O sea, el tema que está relacionado al trauma, que sería el objetivo final, es el tema de la resiliencia, ¿no? El tema de aprovechar de nuestra capacidad de enfrentarnos y superar situaciones difíciles e incluso traumas para fortalecernos, ¿no? Por lo tanto, a veces llegan personas que ya han elaborado traumas infantiles y eso le ha permitido trabajar sobre su resiliencia. Y en estos casos no hay que volver atrás, hay que seguir adelante, ¿no? Y el tema sería permitir a la persona volverme más fuerte. La idea de transformar la herida en cicatriz me gusta mucho, también porque la cicatriz es es la parte más, ¿cómo se dice? Una vez que hay una cicatriz, es la parte más fuerte de tu piel. O sea, es algo que se ha reforzado, se dice. Por eso la imagen me gusta, ¿no? Porque significa salir de un trauma más fuertes, que para mí tiene que ser el objetivo de cualquier intervención terapéutica cuando se habla de traumas.
cierto. Construir la resiliencia personal. Vale, y por ejemplo, ¿no? Guadalupe le gustaría saber qué se tiene que hacer cuando tú le pides a una persona, ¿no? Que haga, como decías, la novela del trauma y la persona se resiste por el sufrimiento que esto le genera. En estas circunstancias, si podrías dar un consejo, ¿no? Sí, claro, Guadalupe, eso pasa muchísimas veces y allí al mismo tiempo hay que ponerte de manera suave pero firme, ¿no? Yo si la persona vuelve y me dice no he conseguido hacerlo, demasiado, no sufrimiento, le digo vale, lo comprendo, es normal, le pasa a todo el mundo, ¿no? Digo vale, si tú piensas, no, eres la primera persona que no lo ha hecho, ya te digo que casi todo el mundo vuelve en la segunda sesión diciéndome que no lo ha conseguido, que es quitarle la sensación de culpa, ¿no? Y decirle, vale, es normal, pero y vuelvo a retomar las evocaciones, tu herida seguirá sangrando, infectándose si no la cuidamos, y la manera más rápida para cuidarla es eso, que yo sé que te estoy pidiendo algo muy fuerte, pero puedes empezarlo poco a poco, ¿no? Y le digo, vale, un día solo tomar el polígrafo y la hoja de papel, ¿no? Y te quedas allí. Luego puedes escribir una raya y te quedas, porque la verdad es que si la persona empieza, es como un desahogo muy rápido, ¿no? Pero firme sobre el hecho de que por aquí hay que pasar, pero muy suaves, tenemos que hacerlo a poco. A veces cuando he tenido mucha resistencia en las sesiones, le he dicho, vale, empieza a hacerlo aquí frente a mí. Me pongo ahí callada, ¿no? Le doy la hoja y que empiece. He tenido personas que me han pedido poderlo hacer en mi sala de espera porque se sentían más acogidas. Va bien, o sea, hay que adaptarte, acogerlos, pero al mismo tiempo mantener firme que lo siento, pero hay que pasar por aquí, ¿no? Y yo le digo, vale, si yo conociera otra manera, sin sufrimiento, claro, que la utilizaría, pero esta es la manera que conozco, ¿no? Lo siento, si quieres que te ayude hay que pasar por aquí. Y te digo que en este momento yo puedo decir que llevo años sin que alguien se rechace a hacerlo. A veces me cuesta sesiones, pero al final lo consiguen. Y creo que eso esté relacionado al hecho de que he mejorado mi capacidad de acoger la resistencia, ¿no? Y crear pautas y acompañarlos más. Antes era un poco más rígida, ¿no? Y por eso hay que suavizarnos nosotros también, porque desde el punto de vista de la gestión de nuestras emociones, el hecho de que alguien se rechace a seguirnos nuestras indicaciones produce emociones, que puede ser de rabia, que puede ser de miedo, de no me está considerando, me percibo descalificada, y eso es lo que tenemos que trabajar. Y mantener la idea de que eso no tiene nada que ver con nosotros. O sea, nosotros somos las herramientas para ayudar al otro, ¿no? No es algo que la persona está haciendo en contra de nosotros, porque a veces son nuestras propias emociones que nos impiden trabajar bien. O al revés, cuando sufrimos demasiado con el paciente, ¿no? Pobre, ¿cómo puedo pedirle esto? Vale, pero tengo que pedírselo para ayudarlo, no para dañarlo. Por lo tanto, yo creo que aquí es muy importante saber gestionar bien, manejar bien nuestras propias emociones como terapeutas. Justo la siguiente pregunta, ¿no? que te iba a hacer es de Glenda también, que en esta ocasión ella, ¿no?, pedía algunos consejos para protegerse de las emociones que provocan la relación con el paciente que está sufriendo. O sea, que no, antes de preguntarla la has respondido, ¿no? En este sentido. Vale, yo te digo, no hablaría de protección, o sea,
Yo pienso que el hecho de percibir el dolor del otro haga parte de la eficacia de la relación en este caso. Yo muchas veces siento lágrimas en mis ojos cuando el otro me habla de su sufrimiento. Claro que tiene que ser un dolor gestionado, ¿no? No puedo prescribirme ser frío, es imposible. Y si lo consiguiera, no sería una buena emoción. No, por lo que me pertenece, yo siento mucho dolor, pero claro, es un dolor controlado de empatía que me ayuda más a ponerme en sintonía, ¿no? Por lo tanto, dejarnos llevar por esas emociones, pero claro, sin que desborde, ¿no? Es una medida que hay que encontrar, pero es algo que se encuentra con la experiencia, haciéndolo, ¿no? Haciéndolo. No hay manera para aprenderlo, hay que experimentarlo en tu piel. Tocarlo con mano, ¿no, Roberta? Sí, hay que tocarlo con mano y te digo que son los momentos incluso más enriquecedores, ¿cómo se dice? Enriquecedores. Sí, enriquecedores para el terapeuta, cuando tú te sintonizas y la persona se deja llevar por confianza, porque siente que tú sientes. Vale. Patricio, por otra parte, le gustaría saber, cuando hablamos del manejo de post-trauma, escribe, el paciente o la paciente presenta, por ejemplo, pueden presentar autolesiones o ideas, ¿no?, de suicidio en un momento determinado. Cuando es necesario la ayuda del psiquiatra, en estos casos sería necesario una ayuda del psiquiatra o una posible medicación. Podría ser necesario, como no. Yo normalmente, a menos que la persona no sienta la sensación de estar a punto de perder un control, ¿no? O sea, la persona me dice, necesito una ayuda de contenimiento farmacológico porque lo siente. Yo, aunque hayan ideas suicidarias o autolesiones, trabajo en terapia. Claro que aquí se necesita crear una confianza con la persona que se permita, con la que tener también una comunicación muy, muy estrecha. O sea, si yo pienso que hay de verdad un riesgo de suicidio, normalmente hago un acuerdo con el paciente, le digo, vale, no, nadie te lo puede impedir si quieres hacerlo, pero como yo me estoy tomando la responsabilidad de ayudarte, tú te tomas la responsabilidad que si un día decidiera hacerlo, antes hay que llamarme y hablar conmigo, ¿no? Tiene mi móvil, me puede llamar en cualquier momento, pero nuestro acuerdo es que antes de hacerlo hay que hablar conmigo, ¿no? Vale. Claro, hay personas que a veces dicen, me acaba de pasar con una chica que sufre un trastorno límite y que ha sido abandonada por un chico de una manera tan cruel que casi nunca he visto en mi vida y que ha tenido una recaída terrible y que me ha dicho, yo quiero un ricovero, ¿cómo se dice? Un ricovero con hospitalización, Una ¿no? hospitalización, sí, un Una ingreso. ingreso, yo quiero un ingreso voluntario porque tengo miedo a matarme, ¿no? Y me lo ha pedido y claro que lo hemos organizado con el psiquiatra y todo, ¿no? O sea, no hay nada de ideológico en esto. Si se necesita, se recurre. Pero a veces, si el paciente o la paciente no lo expresa, puede ser contraproducente decirle que necesita fármacos. Sería como decirle que no confiamos en sus propios recursos, ¿no? Por lo tanto, el tema de los fármacos es un tema comunicativo también muy importante y hay que gestionarlo con atención. Vale. Luego,
también, ¿no? Un momento que aquí. Azucena le gustaría saber cuáles serían los aspectos que no deben faltar en el terapeuta, ¿no? Con pacientes que trabajan, ¿no? Esta tipología, pero creo que es un poco relacionado con lo que comentabas antes. Claro, claro, los aspectos de comunicación, relación y capacidad de sintonizarte con la percepción del paciente, ¿no? Vale. Sí, creo que es lo que hemos comentado antes. Y por otra parte, Dolores pregunta, lo hago en términos generales, si, por ejemplo, estamos trabajando un evento traumático y la percepción del profesional puede hacer que esta persona se pueda desestabilizar en estas situaciones, ¿qué es lo que hay que hacer, ¿no? Si se mantiene o, por el contrario, hay que valorar otros aspectos. Sí, o sea, es el profesional que no consigue gestionarlo, vale, si no consigue gestionarlo porque se destabiliza, mejor enviarlo a otro terapeuta, o sea, declarar de manera clara, perdóname, es que lo que me está diciendo me hace vivir emociones tan intensas que no siento tener la distancia emocional, ¿no? O sea, yo luego lo declararía de manera muy directa, o sea, no es algo desagradable. Te siento tanto, me has comunicado tanto tu sufrimiento, que incluso podría decir que que me toca en algunos aspectos míos, que no me siento, ¿no? La persona mejor porque no siento que tengo una distancia emocional. Y yo creo que eso el paciente lo agradecería mucho porque sería al mismo tiempo hacerle sentir que su sufrimiento tiene una razón. O sea que, ¿no? Y claro, luego sería ayudarle a enviarle a otro terapeuta, ¿no? Pero sí, eso vale por todos los trastornos, para todos. Si algo nos toca y nos damos cuenta de que no conseguimos gestionarlo, mejor no seguir a aquel paciente o aquel tipo de paciente, ¿no? Claro. Eso es una cuestión ética personal. Cierto, importantísima desde mi punto de vista, ¿no? Sí. Y cuando, por ejemplo, es que el terapeuta observa que la persona que se puede desestabilizar es el paciente, esto si se mantendría la misma estrategia. Vale, pero el paciente se puede destabilizar ¿por cuál razón? Por algún motivo. Yo creo que me cuesta un poco formular así, soy sincera, porque es más un aspecto de supervisión, no tanto de contenido, con lo cual estoy intentando reformularla para que pueda ser más general y creo que esto está siendo un poco la dificultad, ¿no? Claro que es un poco demasiado general porque el paciente se está destabilizando por... Como que el paciente corre el riesgo de brotarse por la situación traumática que ha vivido. Ah, vale, claro, pero eso es exactamente lo que tiene que valorar el terapeuta. O sea, por ejemplo, si yo me doy cuenta que mi paciente no consigue dormir nunca, lleva semanas sin dormir y tiene una situación psicofísica muy comprometida, claro que le podría sugerir durante un tiempo una ayuda farmacológica para bajar este nivel de estrés agudo, ¿no? Eso sí, si me doy cuenta que se está destabilizando en el sentido de que necesita una ayuda de otro tipo, ¿no? Pero claro que todo depende de lo que yo siento que no consigo gestionar yo con mis herramientas. Te he hecho el ejemplo del sueño porque es bastante típico, ¿no? Cuando hay el círculo del paciente que no consigue dormir y cuanto más se preocupa que no consiga dormir, menos duerme, esta normalmente es un circuito que necesita una interrupción a través de un fármaco, ¿no? Que puede, o sea, yo puedo intentar hacerlo con mis técnicas, pero al final si me doy cuenta que eso no funciona, la falta de sueño, tú sabes que es terrible porque empeora todo, ahí sí que se puede recurrir durante un tiempo a unos fármacos específicos para recuperar el sueño, por ejemplo. Vale, de acuerdo.
Bueno, Roberta, pues ha sido como siempre interesantísimo y un gusto escucharte y aprender de ti. Eh, Gracias. espero que nos podamos ver nuevamente pronto, que podamos hablar de otro argumento en el que nos ayudes a Vale. utilizar y conocerlo mucho mejor. Aprovecho para también agradecer a aquellas personas que nos ven y que nos acompañan y que te saludan, ¿no? Me gustaría poder nombrarte algunos de ellos que te han saludado con mucho cariño, como Gustavo, Maribel, Sergio, Claritza también. Todos ellos te saludan y te agradecen muchísimo el compartir que puedas compartir tus conocimientos con ellos. Y te mando un abrazo, Roberta, muy fuerte. Gracias a ti, María, a todos un saludo y muchas gracias por estar con nosotros. Y vale, nos vemos pronto que tenemos otro tema que tratar, pero secretos. Secreto, secreto. Nos veremos muy pronto, así creamos más emoción, ¿no? A los demás deciros que el jueves que viene volvemos a estar con vosotros y en este caso nos acompañará la compañera Marina Tarali, que nos hablará sobre las problemáticas en la adolescencia. Así que espero que tengáis buena semana y nos vemos en breve. Vale, un beso. Chao. Chao, Un beso chao. a todos, cuidaros.